Buen día, en esta presentación conoceremos a los insectos Tizanoptera y Hymenoptera. Conoceremos su orden, sus características y definición, así como sus diversos aparatos. La materia es entomología y los participantes en esta presentación son Tenorio del Valle Carolina, Peña Delfín Michel, Moreno del Valle Montserrat, Ventura Morales Miguel Ángel y un servidor Rivera García Juan Carlos. Orden Tizanoptera. Son mejor conocidos como thrips. Son de tamaño muy reducido, entre 0.3 y 14 milímetros. Su cuerpo es muy alargado y en forma de cilindro, de color muy variable. Los adultos pueden ser alargados o ópteros. También son muy conocidos en esta zona, ya que afectan a diversos cultivos como tomate, limón y diversos cultivos. El aparato bucal es de tipo picador-suctor, pero con adaptaciones según sean fitófagas, carnívoras, ectoparásitos y micófagas. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de lo que es el aparato bucal de un thrips suctor picador. Se ve en un ángulo de 90 grados con apreciación en su cabeza. Las antenas están formadas por 6 a 9 artejos con órganos sensoriales diferenciados. Los órganos sensoriales de los thrips forman parte del sistema sensorial y son órganos que son sensibles a varios tipos de estímulos en el medio externo e interno. Morfología de Terebrantia. La morfología es cada parte que compone al insecto, como por ejemplo el hábito dorsal, el ojo compuesto y así sucesivamente como se muestran en la siguiente imagen. Cada elemento que compone al insecto tiene una función en específico. Por ejemplo, el ojo compuesto es la parte visora del insecto. Morfología de tubulífera. La morfología, como expliqué hace un momento, es cada parte o elemento que compone al insecto. Por ejemplo, en la morfología de tubulífera está compuesta de 41 elementos, como se muestra en la siguiente imagen, que está compuesta, por ejemplo, del ojo, diente, puente maxilar y estileto maxilar, y así sucesivamente. Eso sí, quiero aclarar que cada morfología es distinta una de otra, ya que tienen componentes diferentes. Por ejemplo, hay insectos que son masticadores y hay insectos que son chupadores. Suborden Tubulífera o familia Pitlaetripidae. Las antenas comúnmente tienen 8 segmentos. El tentorio del esqueleto interno de la cabeza no está desarrollado. El extremo del abdomen en ambos sexos es de forma particular, con el 10º segmento tubular y generalmente más de 2 veces más largo que ancho. Las hembras no tienen ovipositor cerriforme. Los huevos son puestos por medio de un canal membranoso, el cual es vertido hacia abajo entre los estirnos 9 y 10, y cabe mencionar que está compuesto por 2 subfamilias, Idolotripinae con 81 géneros y Pitlaetripinae con 375 géneros. Estas son algunas de las especies de tubulífera. Cabe mencionar que se encuentran en zonas vegetativas y se alimentan de las plantas o vegetación, específicamente más en las hojas. Suborden Terebrantia o familia Thyrepidae. Los segmentos terminales siempre son pequeños. Los segmentos 3 y 4 tienen 1 o 2 tricomas delgados, de los cuales frecuentemente son bifucardos. Alas con 2 venas longitudinales. El abdomen de las hembras tiene un ovipositor cerriforme, el cual es doblado hacia abajo en sus extremos. Los machos comúnmente son más pequeños, más pálidos y con el cuerpo más delgado que las hembras. Se alimentan de polen y tejidos vegetales, lo que significa que se encuentran en las zonas vegetativas. Las hembras se caracterizan por poner sus huevos en el tejido vegetal de las plantas. Como se muestra en la siguiente imagen, estas son algunas especies de Terebrantia. Cabe recalcar que todas las especies son diferentes, sin embargo la mayoría se alimentan de la vegetación, en específico las hojas. Si bien hablamos de la familia Eolotripidae, sus alas anteriores son anchas con su extremo redondeado y presentan 2 venas longitudinales y 3 transversales.
El extremo del abdomen de las hembras presenta un ovopositor ancho y vuelto hacia arriba. El abdomen de los machos tiene el térgito 1 alargado con un par de arrugas dorsales longitudinales y se alimentan de polen. Y ejemplo de esta especie tenemos aquí el Franklinotrix vespiformis. Aquí tenemos la imagen del insecto y se está mostrando su figura como es. Y puede medir, por lo que noto o veo, 0,2 milímetros. Las hembras de los Terebrantia tienen un ovopositor falciforme que les permite incrustar los huevos en el tejido vegetal. Sin embargo, las hembras de los Tubilífera carecen de oviscacto, depositando los huevos en el suelo. Aquí tenemos la figura del Terebrantia y el Tubulífera. De hecho, los Terebrantia generalmente tienen la cabeza más ancha que larga. En el orden Tubulífera es más larga que ancha. Igual, aquí tenemos dos modelos que nos muestran lo que es el orden Terebrantia y el orden Tubulífera, mostrando lo que se dice en el encabezado, que tiene los Terebrantia la cabeza más ancha que larga, y el orden Tubulífera que es más larga que ancha. En esta imagen podemos observar el ciclo de Tizonactera heterometábola, que es el desarrollo de los trix desde que es un huevecillo que puede durar 4 a 8 días. De 4 a 7 días se convierte en ninfa y de 2 a 6 días pseudopupa para poderse convertir en un adulto y volver al ciclo en el que vuelve a depositar sus huevecillos en alguno de estos cultivos. El fitoplasma de la marchitez manchada, aquí se puede observar el daño que está causando en este cultivo, en este caso en el cultivo de tomate. Y pues la duración de este ciclo tiene un total de 10 a 21 días, desde que es un huevecillo a convertirse en adulto y volver a este ciclo en el que vuelve a comenzar su desarrollo. El siguiente orden son los hemípteras. Hemi, que significa mitad, y terat, que significa alas, que es el primer par de alas. Orden hemíptera. Los neópteros, que comprenden más de 84.500 especies diferentes, se caracterizan por poseer un aparato bucal chupador o picador. Su nombre alude a que en una parte de ellos sus alas anteriores están divididas en una mitad basal dura y una mitad distal membranosa. Como se clasifican científicamente, está el dominio, que son eucariotas, del reino Animalia, filo Antrópeda, subfilo Hexápoda, clase Insecta. Estas son las formas en las que se clasifican científicamente, que son las hemípteras, mejor conocidas como las chinches. La morfología, en general, posee 2 pares de alas y muchas veces las anteriores están menos endurecidas. El protórax está libre o soldado y suele ser voluminoso. En la parte ventral del protórax se encuentra el sistema nervioso. En la primera imagen podemos ver todas las partes que constituyen estas especies, que empieza desde la cabeza y termina hasta el abdomen. Entre estas piezas se encuentra el tórax, la tibia, el tarso, entre otros. En la otra imagen podemos ver cómo está constituidas las alas. En este caso son alas membranosas, que son los homópteros. Los hemípteros tienen piezas bucales modificadas, formando una estructura en forma de pico denominada rostro. El rostro, las mandíbulas y las maxilas tienen forma de aguja y están envueltas por el labio. Las antenas son sin muchos segmentos, son menores a 10. Las patas adaptadas para caminar, agarrar, saltar o incluso nadar, ya que existen chinches acuáticas. En la primera imagen podemos ver cómo están constituidas las patas, cuáles son sus partes y sus segmentos. Y en la segunda imagen podemos ver en general cómo están constituidas varias partes de los hemípteros. En esta imagen podemos ver cómo se presentan hasta 5 estadios ninfales que van desde el huevo hasta el adulto.
Este empieza en el huevo, luego pasa por los estadios ninfales, que son el cambio de diferente tamaño de los insectos, y llegan al estado adulto cuando ya están desarrolladas. Bueno, pues yo les voy a explicar lo que es la alimentación. Dice que la mayoría de las especies son fitófagas, chupan savia de la planta. Otros son hematófagos, chupan sangre de otros insectos y humanos. Subórdenes: Homópteras, pulgones y parientes; Heterópteras, chinches y parientes. En Homóptera tenemos lo que es el pulgón del guisante, pulgón negro de frijol, lanudo áfido de la manzana. Aquí nos muestran unas imágenes de Oebalus mexicana. También tenemos lo que es el salivazo. El salivazo nos dice que puede afectar a árboles y arbustos. Prefieren especialmente plantas pequeñas y plantas aromáticas. Sus ataques son ubicados a lo largo del tallo. También tenemos lo que es la zogata de arroz. Se dice que los machos tienen una longitud aproximada de 2.0 milímetros, son más pequeños que la hembra. La hembra mide de 3.33 a 3.35 milímetros, de color ámbar y más clara que los machos. El dorso del tórax hasta la quilla lateral es pálido y esta coloración se extiende hasta el ápice de la cabeza. Bueno, pues esa fue toda mi información. Aquí dejamos lo que son las referencias, donde sacamos cada una de la información de la diapositiva, y espero sea de su agrado.